Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Vayu Centro Holístico. Soy Cintia Tixi, tu terapeuta holística de confianza, y el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un video un poco diferente pero muy interesante. Vamos a estar hablando sobre una enfermedad que ha estado afectando a gran parte de la población, que es el lupus eritematoso multisistémico. Para ello nos acompaña el día de hoy Cristina, que vino desde Miami para poderse atender con nosotros. Cristina es una paciente de lupus. Cuéntanos, Cristina, por favor, un poco sobre esta enfermedad. Bueno, antes que nada, un saludo cordial a todos. El lupus eritematoso multisistémico se desarrolla desde las defensas de su propio cuerpo. Estas defensas empiezan a atacar tanto articulaciones, cualquier órgano, la piel, y es realmente un gatillante el estrés, que como sabemos en tu centro nos ayudarían muchísimo para poder relajarnos y tirar ese estrés que tenemos y que realmente eso activa nuestra enfermedad. Yo llevo con esto realmente ya alrededor de casi 13 años. Llevo un tratamiento cada 3 meses con un chequeo médico. No puedo dejar nunca mi medicación, ya que esta enfermedad no tiene cura por el momento, pero sí tiene un tratamiento donde puedes mejorar tu calidad de vida. Cristina, cuéntanos un poco, por favor, sobre la sintomatología de la enfermedad. Bueno, realmente es importante que la gente conozca qué síntomas se sienten para saber si es que a lo mejor se está desarrollando un lupus o si es que está en actividad tu lupus. Esto puedes ver si es que la persona empieza con fiebre principalmente, dolor muscular, cansancio completamente extremo. O sea, es un cansancio, no el cansancio regular, es uno en el que tú puedes dormir absolutamente todo el día y aún así sientes que no has descansado nada. También mucha jaqueca, te duele demasiado la cabeza, dolor articular. También si es que de repente empiezan a orinar espuma, porque puede significar que hay proteína en la orina y eso ya es un mal funcionamiento de los riñones, que es uno de los órganos principales que ataca el lupus. Para todas las personas que están viendo también este video, recordemos que no pueden automedicarse. Cristina nos está informando sobre medicamentos que pueden ser utilizados dependiendo del caso de los pacientes, pero nuevamente les repito, no pueden automedicarse. Cristina, por favor, coméntanos algo. Tú nos decías que tienes ya 3 años de remisión. ¿Cómo ha sido este tiempo? ¿Cómo has vivido este momento de remisión a diferencia de cuando está en actividad la enfermedad? Bueno, sí, realmente te puedo comentar, estar en remisión uno se siente, la verdad, súper bien a comparación de lo que es estar con la enfermedad activa, porque cuando tú tienes una enfermedad activa vas a sufrir mucho más dolor. Obviamente te duelen las articulaciones, te duele el cuerpo, te duele la cabeza. Puedes tener problemas en órganos, en la piel, te puede dar, como te comenté, el rash, sarpullidos, lesiones en la piel. También otro dato importante que te puedes dar cuenta de que tienes la enfermedad activa es porque te salen aftas bucales. Entonces, lo primero que te va a decir tu médico al hacerte un chequeo físico, te va a decir, déjame ver tu boca para revisarte si no tienes las aftas, te va a chequear las articulaciones y demás. Bueno, sí te puedo comentar realmente la diferencia entre vivir en remisión y estar con la enfermedad activa es muy fácil de darse cuenta para nosotros, porque cuando estás con la enfermedad activa vas a sentir mucho más dolor. Dolor articular, dolor muscular, dolor de cabeza, puedes tener también aftas bucales activas, puedes sentir muchas jaquecas, problemas intestinales también se suele ver muchísimo, inflamación, mucha inflamación. Muchas veces de los pacientes dicen, me duelen mucho los tobillos, los codos, las manos, se ve la inflamación. Mientras que cuando estás en remisión, tu cuerpo te deja en paz, entre comillas, y estás más tranquilo. O sea, ya realmente la inflamación, pueden haber inflamaciones muy leves, muy pequeñitas, pero no es comparado como cuando la enfermedad está en activación. Ya no sientes mucho dolor, puedes llevar, digamos, una vida mucho más normal. Entonces, uno dice, ok, bueno, es verdad el médico lo que me está diciendo, estoy en remisión porque en realidad mi calidad de vida ha mejorado.
Es muy importante recordarles a ustedes también, y a ti, aunque ya lo sabes, Cristina, que es muy importante poder acudir siempre con un profesional. Nosotros, para poder hacer un masaje, un tratamiento cosmético, tenemos que realizar primero una anamnesis y de hecho incluso conversar con el médico de cabecera del paciente y consultar si éste puede o no realizarse este tipo de tratamientos. No es un juego. La masoterapia, los masajes en general, no son un juego, no se puede jugar con la vida de las personas. Entonces, Cristina, también sabía que tú tienes un grupo de apoyo para las personas con lupus. Cuéntame un poco también sobre esto. Bueno, sí te cuento que en verdad no es que tú puedes irte a realizar un masaje porque tú simplemente lo quieres. Tú tienes que tener la aprobación de tu médico para poder hacerlo. Siempre, todo tipo de procedimiento que tú quieras hacer, tienes que pedir primero la autorización de tu médico. Así sea para irte a sacar un diente. Tienes que primero consultar. Entonces, cuando tu médico te dé la aprobación, pues perfecto. Entonces, este tipo de masajes que he recibido yo aquí en tu centro, realmente ha sido bajo la aprobación de mi médico y porque me ha dicho, bueno, tú estás en remisión, puedes acceder a estos tratamientos. Bueno, te comento que sí, tenemos nosotros un grupo que se llama Viviendo con Lupus. Estamos alrededor ya de 1 año y medio y tenemos también alrededor ya de 10.000 personas, un poco más. Este es un grupo de apoyo. Realmente todas las personas que quieran acceder lo pueden hacer enviando su solicitud. Nosotros tenemos un filtro también para poder saber quiénes están ingresando al grupo y tener un control por la privacidad y la delicadeza del tema también, porque dentro del grupo muchas personas tratan sus emociones. Comparten el hecho de cómo se sienten con esta enfermedad, cómo les ha afectado no solamente de manera física, sino emocional. Y nosotros lo que tratamos de hacer es darles información sobre, por ejemplo, cómo les afecta el lupus a su calidad de vida, a los riñones, que al cerebro, pero todo siempre información certificada y de fuentes que sean médicas, no de cualquier información que uno encuentre en el internet. Siempre tratamos de darles información que esté verificada. También no es solamente el hecho de lo que los administradores hacen por ellos, sino de todos los miembros del grupo que se apoyan entre sí, se aconsejan, se dan ánimo y se sienten dentro de una comunidad en donde todos se entienden. Porque uno de los mayores problemas del lupus es, te dicen, pero si estás bien, yo no te veo mal, ¿qué te está doliendo? Y no saben que realmente la persona puede estar sufriendo muchísimo y es frustrante y ese sentimiento también te activa el lupus. Cuando entran al grupo he tenido muchos comentarios que me dicen, Cristina, es increíble cómo siento aquí realmente que me entienden, porque todos estamos viviendo lo mismo. Entonces hay un compañerismo, hay empatía entre todos. Es muy importante también saber que el apoyo que ustedes pueden brindar en ese grupo realmente ayuda a las personas para que no se sientan solas, como decían, para que tengan ellos realmente gente que sabe lo que están viviendo, que no solamente son pacientes, sino también familiares, amigos, que ese grupo está abierto para todas las personas que necesiten comprender cómo funciona esta enfermedad, cómo ayudar a sus familiares, a sus hijos, esposas, hermanos. Recordemos que el lupus eritematoso multisistémico es una enfermedad que afecta en mayor cantidad a las mujeres que a los varones. Estamos hablando que de 10 personas que sufren lupus, una es varón, ¿verdad? Correcto. Recordemos también que este 1% que decimos que son varones también tienen una tasa más alta de mortalidad, ya que la enfermedad los afecta de forma mucho más agresiva. También dentro del grupo y dentro de las personas afectadas con esta enfermedad encontramos niños, adolescentes, pero sobre todo mujeres que están dentro de un periodo de fertilidad. Vamos a hablar que mujeres más o menos a partir de los 13 a 45 años son las mujeres que se ven mucho más afectadas, ya que uno de los temas que detonan esta enfermedad es un tema hormonal. Es importante entonces que aprendamos a ser más empáticos, que aprendamos a eliminar el egoísmo de nuestra vida y podamos ver con ojos de amor a las personas. Una de las bases principales de cualquier ley en el mundo es la bondad amorosa.
Entonces, Cristina, yo puedo ver en ti esa bondad amorosa con cada una de tus acciones como este grupo de Viviendo con Lupus. También es muy importante recordarles que ustedes pueden llevar de la mano sus tratamientos, tanto con el médico tradicional como con su terapeuta holístico, porque, como siempre les he repetido, no existe la medicina alternativa, sino es complementaria, ya que nosotros podemos ayudarles a sanar el alma, a sanar su energía, para poder entender desde dónde nace la enfermedad y así poder avanzar y acelerar la sanación del corazón. Sabemos que no es una enfermedad que tenga cura por el momento, pero sí puede vivirse con una mejor calidad. Muchísimas gracias, Cristina, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por toda la información que nos has dejado y la enseñanza que has transmitido a todos nuestros seguidores aquí en el canal. De verdad, nuevamente te digo, para nosotros ha sido una bendición tenerte aquí. Muchas gracias. Cristina, solo para terminar, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia aquí en Vayu Centro Holístico. Bueno, Cintia, no solamente te quiero dar las gracias a ti, sino a todo el equipo de Vayu Centro Holístico, en donde en realidad he podido disfrutar y aprovechar todo lo que ustedes hacen aquí. No solamente con una sanación energética, sino con limpiezas faciales, con masajes terapéuticos, aparte de la psicología, que realmente para una persona con lupus es súper importante, porque no solamente dejamos la energía negativa aquí, sino todo el estrés, vamos completamente relajados. Como sabemos, esto es un gatillante de la enfermedad y esto realmente es una terapia súper importante para una persona con lupus. A lo mejor no se puedan dar un masaje, pero sí pueden ir a una terapia psicológica o pueden disfrutar de un buen facial que realmente te va a relajar y te va a servir muchísimo. Les pido también a ustedes que por favor sigan la cuenta de Vayu, le activen a la campanita para que les podamos ayudar también un poquito a ellos y nos sigan dando este contenido tan importante para poder visibilizar el lupus. Muchísimas gracias, Cris, y gracias a todos ustedes también por habernos acompañado el día de hoy. Si quieren saber sobre algún otro tema, alguna otra enfermedad, si quieren que también podamos ir hablando sobre biodescodificación en otras enfermedades, por favor déjanos en los comentarios, que también nos ayudas muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Atma Namaste.